Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un recorrido por dos de los elementos más apasionantes y fundamentales en el mundo de los sistemas operativos: la administración de dispositivos de entrada y salida, los sistemas de archivos. Mi nombre es Waldemar Tobón y soy estudiante de Ingeniería Informática. A continuación me acompañarán por un apasionante y corto viaje. Listo, ahora sí, comencemos. Vamos a continuar con esta presentación. Esta es la exposición para nuestra clase de sistemas operativos, en la cual estamos viendo el documento de la competencia número 3, en la cual estamos viendo dos temas muy importantes, como les decía en la introducción, que son en estos momentos que podemos observar unos objetivos principales. Vamos a abordar ellos, aplicar adecuadamente los conceptos básicos sobre la administración de dispositivos de entrada y salida de archivos que puedan ser utilizados en pro del principio de independencia física. Como podemos ver en pantalla, tenemos los dos grupos importantes, lo que son los dispositivos de entrada y salida y también lo que son el tema de archivos. Como podemos ver en la parte de abajo, vemos cómo puedo desglosar la administración de dispositivos de entrada y salida o la administración de sistemas de archivado. ¿Y cómo podemos ver esto? Digamos que vamos a suponer o a imaginar que nuestra computadora es un organismo vivo. Los dispositivos de entrada y salida son sentidos y las manos de ese organismo permiten que la máquina reciba información del mundo y actúe sobre él. Desde el teclado, mouse, pantallas táctiles hasta impresoras, discos duros, cámaras, micrófonos y redes, todos forman parte de esa gran familia de dispositivos de entrada o salida del sistema operativo. Estos dispositivos pueden estar integrados en la placa base, ser conectados por puertos o añadirse como un accesorio especializado según las necesidades del usuario. Como ustedes saben, existen lo que son los teclados, mouse, cualquier otro periféricos en la cual nosotros podamos conectar por medio de cableado USB, o también pueden ser de forma inalámbrica. También están otras cosas como podríamos encontrar añadidos o adheridos a nuestra placa base, como son memorias o discos de almacenamiento, en la cual podemos conectar directamente, pero en la parte interna de nuestro equipo. Ahora pasemos a nuestra segunda sesión, en donde vamos a encontrar una arquitectura. Vamos a mirar esta definición corta del tema de los dispositivos de entrada y salida. Un dispositivo dedicado a convertir datos procesados por una computadora en fenómenos externos o capturar varios estímulos y convertirlos en datos que el procesador pueda interpretar. En este caso, ¿qué podemos decir? O hasta podríamos hacernos una pregunta. ¿Qué tal si nos ponemos a preguntar cómo podemos lograr comunicarse, cómo se puede lograr comunicar con la CPU y la memoria todo esto? ¿Cómo es este proceso? La clave está en las arquitecturas físicas, los buses del sistema y los controladores. Existen mecanismos como el mapeo de memoria y registros especiales en el procesador que permiten que los datos fluyan desde un simple clic hasta un gran archivo multimedia. Esta arquitectura es la responsable de que pueda conectar un nuevo dispositivo y, bueno, como se diría, magia. El sistema operativo lo reconoce y funciona casi al instante. No siempre, pero en su gran mayoría suele ocurrir de esta manera. Como podemos ver en pantalla, tengo aquí una arquitectura de sistemas del sistema operativo, pero con los periféricos de entrada o salida. Tenemos la CPU, la memoria de almacenamiento temporal, almacenamiento de datos persistentes, el bus de datos de comunicación, como anteriormente estaba mencionando, que es un factor importantísimo, los controladores que hacen que todo pueda comunicarse, la voz, el oído, que puede permitir escuchar y transmitir y poder permitir que toda la información o todos los programas que puedan tener nuestro computador puedan funcionar de una manera adecuada, y los dos dispositivos de entrada y salida física, que vienen a ser los que anteriormente también estábamos mencionando, como teclado, como mouse, diademas o etcétera.
Flujos de datos. Datos fluyen desde los dispositivos de entrada, pasan por los controladores y el bus del sistema, son procesados por la CPU y almacenamiento en memoria o dispositivos de almacenamiento, como decía anteriormente. Continuemos con nuestra siguiente presentación, la familia de dispositivos. Aquí en la familia de dispositivos vamos a encontrar varias cosas muy interesantes y muy importantes. Digamos que el software de entrada y salida cumple con metas cruciales. Independencia lógica y de dispositivo. Puede cambiar una impresora sin cambiar tu programa. Pues uniformidad. El tema de la uniformidad hace referencia a que operaciones estándar sin importar el fabricante, alto desempeño y eficiencia energética, manejo inteligente de errores y protección del sistema. Todo esto facilita la vida del usuario y de los desarrolladores. Bueno, ahora vamos a mirar algo que en la presentación, como ustedes pueden observar, tenemos varias cositas como son los recursos del sistema y quisiera explicar cada una de estas tarjetas. Los recursos del sistema, dispositivos integrados en la tarjeta madre para tareas especializadas como medición de tiempo y conexión de alta velocidad. También tenemos los controladores de puertos, como les decía anteriormente. ¿En qué consisten? Conectores opcionales que permitan acoplar dispositivos a la computadora sin cambiar su estructura. Cuando conectas un mouse, conectas una impresora o un teclado, esto hace que todo fluya de una manera muy fácil y no tengan dificultades. Almacenamiento masivo, dispositivos que representan información en medios físicos de bajo costo para recuperación posterior. También tenemos potencia, la gestión de alimentación y estado de batería para optimizar el consumo energético. También tenemos lo que es las interfaces con usuario, dispositivos señaladores, ratones, los joystick o pantallas táctiles y paneles táctiles también, o la impresión con las impresoras, generación de copias físicas de papel para respaldo de registro legal. Continuando con la siguiente presentación, podemos ver acerca de una de las cosas que estaba mencionando anteriormente, como es la comunicación interna, por donde vemos lo siguiente. Los dispositivos tienen necesidades diferentes para comunicarse con el procesador debido a la velocidad de transferencia y cantidad de información y sincronización requerida. Como podemos ver, hay un diagrama de comunicación en donde se encuentra la CPU en el punto A y nuestro dispositivo en el punto B. En el bus del sistema vemos los datos, el direccionamiento, el control, la RAM y el controlador. Estos son bidireccionales. Como podemos observar, la comunicación entre los dispositivos y la CPU viene a ser una comunicación bidireccional, envía y recibe. También es muy importante comprender algo. La forma o los dispositivos como se comunican con la CPU también dependiendo del tipo de interfaz. Existen las interfaces tipo SATA o interfaces PCI Express, las cuales dependiendo de cada una de ellas es más rápido o no. La PCI Express, que es la más rápida y es por donde de pronto se ubican normalmente lo que son la memoria RAM, las unidades de estado sólido que son de este tipo de PCI Express, o también las tarjetas gráficas que tienen una comunicación más rápida y directa con la CPU. Acá continuando podemos ver en la integración al procesador. Son registros especiales en la arquitectura del procesador para dispositivos integrados desde el diseño, mapeo de memoria, mecanismos más común que utiliza el bus de memoria y múltiples bancos según la dirección activa. Ahora continuando, acá vamos a ver lo que son los objetivos. Como estaba diciendo ahorita, hace un momento, estábamos pasando por acá por los objetivos. Habíamos dicho muy rápidamente algo acerca de cómo podía procesar o almacenar la información. Como podemos ver, acá tenemos una calculadora de rendimiento. Calcula el rendimiento del dispositivo del sistema operativo de entrada o salida basándose en sus parámetros. Y tenemos
tenemos una latencia de milisegundos por 20 milisegundos por cada, digamos que tiempo de 20 megabytes por segundo. Esto, si hacemos el cálculo, nos va a dar un resultado de rendimiento del 50 IOPS, tiempo de respuesta estimado 30.00 milisegundos. Acá pasando, a continuación podemos ver otras definiciones en tarjetas que tenemos, que es la independencia lógica, la capacidad de controlar dispositivos y aplicaciones de forma independiente sin afectar el fundamento general, la independencia de dispositivos. El dispositivo puede cambiarse sin afectar fundamentalmente fundamentos de la aplicación que lo utiliza. Como ya les decía, si uno va a cambiar de impresora o a cambiar de mouse, puede hacerlo perfectamente sin afectar absolutamente ni el rendimiento o el sistema en general. API uniforme, interfaz de programación coherente para todos los dispositivos, reduciendo complejidad, el rendimiento, mantener niveles óptimos y de rendimiento minimizados al impacto en CPU, memoria y energía. Balance, administración de carga de trabajo para que todos los procesos y dispositivos estén ocupados. También tenemos el manejo de errores, implementar procedimientos para la recuperación uniforme para condiciones anormales. Protección, controla el acceso a dispositivos no permitidos y protege las interfaces de programación. Y acá por último teníamos la sincronización, control del tiempo de espera durante la operación de sistemas operativos de entrada y de salida sin requerir implementación de aplicaciones. Listo, continuando, acá podemos ver los sistemas de archivos. Acá, como podemos observar en este momento, los sistemas de archivos tenemos una definición corta. Es el software responsable de crear, controlar y modificar el acceso a los archivos administrados y los recursos utilizados por los mismos. Ahora, ¿cómo podemos mirar esto? Todo facilita la vida del usuario y del desarrollador, como decía anteriormente, ¿cierto? Y ahora que podemos pasar a este flujo, que es algo muy importante, en donde podemos ver esta arquitectura del sistema de archivos, donde podemos observar la interfaz del archivo, la capa de organización, la administración física, los controladores y por último estarían los dispositivos de almacenamiento. Entonces estaría de esta manera la aplicación de usuarios en primer lugar, en el medio estarían todas estas fases, que estaría la interfaz de archivo, las capas de organización, la administración física y los controladores, y por fuera también estarían los dispositivos de almacenamiento. Ahora, continuando, podemos observar también los objetivos del sistema de archivos. Estos objetivos del sistema de archivos, como podemos ver, acá también tenemos información en nuestras tarjetas donde nos hablan acerca de varios elementos, como almacenar el tema de grandes volúmenes, o también podemos hablar de la supervivencia de procesos, accesos concurrentes, proporcionar accesos, control de accesos. Cada uno de ellos con unas diferentes definiciones cortas, en donde podemos utilizar la parte del almacenamiento, dispositivos de almacenamiento secundarios de manera eficiente para información estructurada que perdure más allá de una sesión. También tenemos lo que es la información que debe sobrevivir a los procesos que la crearon y los reinicios del sistema, que sea infinito obviamente, múltiples procesos, la definición de acceso de concurrente. Podemos obtener lo que son múltiples procesos que deben de poder acceder a la información de manera simultánea y segura. También tenemos proporcionar accesos, implementar APIs y mecanismos para operaciones de almacenamiento, recuperación, organización y eliminación, control de accesos, proteger la información para mantener la integridad y su uso autorizado, preveniendo condiciones de competencia. Bueno,
Y acá, como podemos ver a lo último, vamos a encontrar lo que es un ejemplo. Hablando de este ejemplo en concreto, quisiera de pronto hacerles una pregunta. ¿En algún momento ustedes se han preguntado qué sucede cuando realizan el proceso de una impresión? Es un suceso que, de pronto explicado rápidamente, podría ser simplemente que el programa envía una orden al sistema operativo, el sistema operativo clasifica, clasifica la tarea y la manda al controlador, ¿cierto? De ahí el driver se encarga de comprender los detalles del dispositivo y, bueno, por fin el documento sale físicamente en papel, lo que hemos mandado, ¿cierto? Y como se diría, magia. Está en cada capa que se encarga de traducir y adaptar la información. Bueno, pero también es muy importante saber que todo eso es un ecosistema muchísimo mayor. Todo eso funciona bajo cuerda. Todas estas cositas que tenemos acá, que yo les coloqué como ejemplo, la aplicación envía los datos como les estaba indicando. Toda esta información como tal, pues para nosotros es completamente transparente, como dijimos hace un rato y también lo comentábamos. Para nosotros los procesos que hace el sistema operativo y todo lo que es el computador y lo que lo compone y hace que todo funcione, para nosotros es completamente transparente, pero tras bambalinas se hace y se ejecutan muchísimas cosas. Entonces esto, lo que es el sistema operativo, es simplemente unión, une todos estos factores y puede llegar a reproducir las cosas para nosotros de una manera muchísimo más fácil. Bueno, ahora miremos y hablemos de otro tema. Continuemos con la presentación. Vamos a encontrar esta: organizaciones físicas de archivo, la jerarquía de memoria. Yo ahora les quiero hablar de algo. Ahora hablamos de los sistemas de archivos, los verdaderos guardianes de la memoria y la organización, ¿cierto? Gracias a ellos podemos guardar, leer, modificar y proteger información a largo plazo. Aunque apagues tu computadora o el equipo y cambies de usuario, esta información va a permanecer siempre. Los sistemas de archivos proporcionan estructuras lógicas a los datos y permiten accesos simultáneos y garantizan integridad y seguridad, incluso frente a fallos inesperados. Así que, como también podemos observar aquí en esta jerarquía y en esta información que les estoy mostrando acá en pantalla, podemos ver cómo la memoria primaria, la RAM, de alta velocidad, da acceso directo. Luego lo que es la memoria virtual, la swap, como también habíamos visto en presentaciones anteriores, como puede ser una extensión de la RAM en el disco. También podemos ver el almacenamiento secundario, que es directamente el disco, que es persistente y de mayor capacidad. También tenemos acá unas definiciones en las tarjetas donde nos dicen: las magnéticas, sistemas secuenciales que requieren rebobinar para acceso aleatorio, más lento pero de gran capacidad. Los discos ópticos, como los CDs, como los DVDs, Blu-ray, que pues ya casi no se ven, por lo que fueron reemplazados prácticamente por lo que es el formato USB, que sostenían mecanismos ópticos de escritura y lectura diferenciados por propiedades del medio. Memorias flash, que son los transistores con los Floating Gate. Tecnologías SLC y MLC para diferentes densidades de almacenamiento. Bueno, así continuando podemos ver muchísimas cosas adicionales. Entre los soportes más usados encontramos, como les decía y como les estoy mostrando acá en pantalla, los discos magnéticos ópticos como los CD, los DVD, las rápidas memorias flash. Cada uno tiene sus propios retos, ¿verdad? La organización, el acceso, de la secuencialidad, de las cintas, hasta el acceso aleatorio ultra rápido de los SSD, que son los discos de estado sólido, o unidades de almacenamiento, que debería de ser el término real para lo que son los SSD. Y no olvidemos los swap, como decía anteriormente, esa extensión virtual de la memoria que ayuda cuando la RAM se queda corta.
mecanismos de acceso que vamos a ver a continuación, como son los FAT y los NOTS y que son algo muy importante también que vamos a ver a continuación. Y antes de eso les quería hacer una consulta. ¿Qué tal si sabían que existen varias formas de organizar la información en el disco, por ejemplo? Espero que sí. Existe lo que es el término FAT y lo que es el file o alocación en tablet. Así que continuando, vamos a ver este tema. Mecanismos de acceso a los archivos. Un simulador de FAT para poder hacer un poco más comprensible, tratando de que sea un poco más comprensible el término. Y si yo puedo observar acá esta selección de bloques para simular la asignación de un archivo, hay una cosa muy importante que hay que comprender. La información en un disco o en una unidad de almacenamiento se guarda, pero no siempre se guarda de una manera secuencial. Siempre, en muchas ocasiones, él siempre guarda la información de una manera no necesariamente secuencial, sobre todo en los discos que sean mecánicos o unidades de almacenamiento. Son los mecánicos, la información se puede guardar de una manera muy dispersa. Por eso también existe un procedimiento para poder mejorar este tema que se llama desfragmentación, y son otros términos o otros temas que no voy a traer a colación, pero que son también muy importantes. ¿Para qué? Para poder hacer que toda la información esté de una manera más entendible para el disco y pueda hacerlo de una manera más rápida, leerlos y poder procesar y mostrar en pantalla lo que se requiere. Así que de esta manera es como se está organizando en estos momentos todo este bloque que yo he organizado acá. Si yo genero acá un almacenamiento de forma organizada y yo le digo a como podemos ver, la información de los archivos estarán: bloques seleccionados serían 5, un tamaño estimado serían 20 KB, y lo que es la fragmentación seguiría siendo en el 0%. Estaríamos muy bien, no habría ningún problema. Pero ¿qué pasa si lo reinicio? Entonces, si lo reinicio, puedo obtener esta información. Pero si yo lo hago de una manera diferente, ¿qué ocurriría? Podemos ver que algo pasó y ocurre en esta parte de la fragmentación. Si ustedes pueden ver, tenemos 5 bloques también y tenemos un tamaño de 20 KB, pero la fragmentación nos dice que es del 100%. ¿Por qué? Lo estamos haciendo de una forma desorganizada, y esto es lo que hace que muchas veces los discos puedan llegar a demorar más en procesar una información cuando la información, por alguna razón, se ha grabado de una manera no secuencial, no siguiendo un patrón. Podemos ver aquí que tendría que tener un patrón donde estuvieran unos bloques o celdas. Cada información obtenida debería de estar almacenada de esa manera. Entonces le vamos a dar acá a reiniciar. Vamos a ver estas nuevas tarjetas que aparecen acá. Estas tarjetas que podemos ver: tablas de ubicación, FAT file, alocación tablet, o nodes ahí y nodes. ¿Qué podemos decir de esto? Es como una libreta, una libreta centralizada al principio del disco. Los nodes y distribuyen toda la información como fichas para cada archivo, permitiendo la flexibilidad y la robustez. ¿Esto impacta en la velocidad? Sí, impacta realmente. Confiabilidad, facilidad de recuperación ante fallos, totalmente. Entonces es muy importante, por eso les decía anteriormente, es muy importante tener que la información esté de una manera secuencial y se pueda tener e interpretar de una manera muchísimo más segura. Así que, como podemos ver, las tablas de ubicación nos dice que listas doblemente enlazadas de bloques que componen el archivo con tablas de ubicación para acceso rápido. Dentro de nuestra tarjeta, que nos habla del FAT, que son los file alocación tablet, nos dice que son tablas al inicio de la partición que contienen ubicación de todos los bloques con copias de respaldo para protección. Entonces, cada una de estas celdas o filas o bloques que está ocupando la información siempre va a tener otra fila o bloque cuando uno hace un respaldo, para que tenga esa equivalencia en caso de un fallo o
digamos que percance del cual podamos recuperar la información. Están los nodes ahí, los inodes, que son bloques reservados para metadatos de archivos, incluyendo atributos y direcciones de bloque de datos. Acá podríamos tener unos ejemplos y les traigo unos ejemplos prácticos de gestión de archivos, que son cuando se crea un archivo. ¿Qué hace el sistema? El sistema busca el espacio libre en disco y asigna bloques contiguos si es posible. Crea una entrada en el directorio, actualiza el FAT o el inode correspondiente y registra los metadatos del archivo. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Así que siempre tengan en cuenta estos temas, porque cuando uno graba la información, como ustedes pueden darse cuenta, tiene un mundo por debajo. Tiene algo muy importante que siempre se va a llevar a cabo. Bueno, continuando con nuestra presentación, acá podemos ver los mecanismos de seguridad. En estos mecanismos de seguridad es prioridad, obviamente, la seguridad siempre va a ser prioridad. El control de acceso por usuarios y grupos, protecciones contra uso inadecuado, encriptación cuando la información es sensible, mecanismos de respaldo, bitácoras para que nunca pierdas todos tus datos. Eso es muy importante. Así tu información esté protegida incluso frente a accidentes o ataques. Siempre es muy importante respaldo, así sea directamente en el equipo o en accesos diferentes como son discos físicos que sean externos. La nube, por ejemplo, es un factor importantísimo para tener lo que es un lugar de almacenamiento, y es de los más importantes porque tú puedes recuperar tu información en cualquier momento, ¿cierto? Acá, como podemos ver, tenemos una especie de mapa, digamos que el mecanismo de seguridad, donde está el control de acceso, permisos basados en usuario y grupos, como les decía anteriormente, lo que es la criptografía, encriptar todos los datos sensibles, lo que es el control de concurrencia, manejo de accesos simultáneos, que todas las personas vayan a acceder a nuestra página o a nuestro lugar de almacenamiento de información, con FTP, CFTP, etcétera. Es muy importante que tengan un control simultáneo de acceso, si no vaya a tumbar el sitio cuando muchas peticiones se estén llevando a cabo. Control de accesos, acá en esta tarjeta la definimos de una restricción y control basado de identidad de usuarios sin necesidad de mecanismos de autenticaciones adicionales. En nuestra tarjeta de dominio de protección tenemos un conjunto de acciones permitidas, leer, escribir y eliminar, y usuarios y grupos autorizados según los privilegios mínimos. También tenemos en nuestra tarjetita de criptografía una transformación matemática de datos usando claves externas basadas en números y en números primos para protección avanzada. Control de concurrencia, medidas para evitar condiciones de competencia, modificaciones simultáneas, manteniendo integridad de datos. Ahora, recapitulando todo, como tenemos acá lo que es la memoria virtual, no me voy a quedar pendiente allí porque ya lo hemos explicado. En el siguiente vamos a mirar lo que son los backup completos y backup incremental y diferencial, el cual más completo es el diferencial y más balanceado. Por último tenemos acá lo que es el tema de las aplicaciones o las API, como el consumo, el System Card y las API como tal. Tenemos unas tarjetitas con sus significados de cada uno. Tenemos por este lado una pequeña encuesta o preguntas de la administración de dispositivos de entrada y de salida, donde las respuestas son los conceptos básicos de independencia física, por ejemplo, para utilizar las tablas de inicio, cuál sería el FAT, cuál no es un objetivo del sistema de archivos, sería en este caso aumenta la velocidad de CPU. Como podemos ver, son las respuestas correctas y sus tarjetas con sus significados adecuados. Recuerden, esta es la columna vertebral del sistema, no te quedes atrás, sigue avanzando y prueba. Así que nos vemos en una próxima. Eso es todo, que estén muy bien, una feliz tarde.